Hola, bienvenidos a Intuitivo.ar, podcast de diseño y tecnología. Y la verdad, hay que reírse un poco de lo absurdo que es el ritmo de esta industria, porque ayer a la mañana el ecosistema tecnológico parecía ir en una dirección súper clara, y hoy a la tarde, ¡chao!, el mapa entero se dio vuelta por completo. Totalmente, sí. Es que es un momento donde los paradigmas cambian en cuestión de horas, digamos. La velocidad de innovación está rompiendo cualquier predicción, incluso las de los analistas más conservadores para este trimestre. Tal cual, el tablero quedó completamente sacudido. Y para enmarcar un poco el nivel de disrupción del que estamos hablando hoy, yo pensaba en un desafío arquitectónico. O sea, imagínate que un grupo de ingenieros quiere construir un rascacielos de 100 pisos. La lógica tradicional, la fuerza bruta del sector, te dice que necesitas toneladas y toneladas de acero. Claro, cimientos del tamaño de una ciudad entera, grúas gigantes. Exacto, básicamente se asume que el éxito requiere recursos infinitos. Pero, ¿qué pasaría si de repente aparece un equipo de ingenieros y construye ese mismo rascacielos usando, no sé, la técnica del origami? Doblando los materiales de una forma tan matemática, tan inteligente y precisa que la estructura no solo resiste un huracán, sino que usa una fracción mínima de los materiales. Es una metáfora buenísima, porque captura exactamente el terreno en el que estamos parados ahora mismo. Lo que hasta ayer parecía un problema de fuerza bruta pura, hoy se acaba de convertir en un triunfo absoluto de la eficiencia arquitectónica. Por eso hoy tenemos por delante una exprobación detallada, fascinante de verdad. El objetivo central de este análisis a fondo es desempacar el monumental lanzamiento de DeepSeek V4. Y digo monumental porque esta empresa acaba de lanzar dos variantes en simultáneo, la Pro y la Flash, justo unas horas después de que los mayores gigantes de la competencia en Estados Unidos hicieron sus propios anuncios del año. Sí, el timing fue increíble. Y no estamos hablando de una pequeña actualización de software o un parche menor, sino de un lanzamiento que presenta una ventana de contexto de 1 millón de tokens. 1 millón de tokens, o sea, es un número que marea. Es que es una cifra que hasta hace muy poco tiempo parecía inalcanzable sin sacrificar por completo la coherencia del modelo. Para ponerlo un poco en perspectiva, la ventana de contexto en inteligencia artificial actúa como la memoria de trabajo, o sea, la memoria a corto plazo del sistema. Claro, la cantidad de cosas que puede tener en la cabeza al mismo tiempo. Exactamente. Es la información cruda que el algoritmo puede mantener activa y procesar simultáneamente antes de empezar a olvidar detalles importantes o directamente a alucinar respuestas sin sentido. Y para visualizar esa escala masiva, 1 millón de tokens equivale a procesar más o menos unas 750,000 palabras de una sola vez. Es como agarrar 15 novelas largas, cargarlas enteras en el sistema en un solo segundo y pedirle a la IA que analice un detalle minúsculo del capítulo 2 de la primera novela. Y que lo conecte lógicamente con un suceso en el epílogo de la novela 15. Tal cual. Y todo esto sin perder el hilo narrativo en ningún momento. O sea, el desafío técnico de hacer esto sin que los servidores exploten es enorme. Es gigantesco. Y ahí es justamente donde entra la brillantez de la arquitectura subyacente de este modelo. La variante Pro, que digamos es la más robusta de las dos, cuenta con un total de 1.6 billones de parámetros. Un número colosal. Gigante. Pero, volviendo a tu idea del origami y la eficiencia, la genialidad radica en que no usa todos esos parámetros al mismo tiempo. Utiliza una arquitectura avanzada que se conoce como Mixture of Experts o mezcla de expertos. Ok, ¿y cómo funciona eso en la práctica? Básicamente, el funcionamiento interno se basa en una red de enrutamiento. Esta red toma cada token, o sea, cada fragmento de palabra, y decide instantáneamente qué parte específica del cerebro del modelo es la mejor para procesarlo. Entonces, de esos 1.6 billones totales, solo activa unos 49 millones por cada token. Mira, es decir que el sistema funciona como, no sé, como un hospital de altísima complejidad. Si un paciente entra por la guardia con una fractura en la rodilla, el hospital no llama al neurocirujano, al cardiólogo y al pediatra para que lo revisen todos juntos. Claro, no tendría ningún sentido. El sistema de triaje simplemente dirige al paciente al traumatólogo de turno y listo. Los demás especialistas siguen descansando o atendiendo otras cosas, lo que te ahorra una cantidad bestial de energía.
Esa es la mecánica fundamental de la mezcla de expertos, tal cual lo describís, y se replica maravillosamente bien en la versión Flash. Esta variante es mucho más ligera, tiene 284.000 millones de parámetros en total, pero su enrutador es pero tan eficiente que solo activa 13.000 millones por token. ¡Wow! Es súper liviana entonces. Súper liviana. Esto la convierte en un modelo extremadamente veloz, ideal para respuestas en tiempo real y aplicaciones que exigen una latencia casi nula. Pero bueno, el salto cuántico real que permite manejar esas 15 novelas a la vez no es solo la mezcla de expertos, sino la forma revolucionaria en la que procesan la atención. Y acá es donde, leyendo las fuentes, me pareció que la técnica se vuelve realmente disruptiva. El modelo implementa lo que técnicamente se llama CSA y HCA. Básicamente, la atención dispersa y comprimida. Exacto, sí. Y para entender por qué esto patea el tablero, hay que recordar que en la arquitectura tradicional, el mecanismo de atención es como un cuello de botella cuadrático. Cada vez que el modelo genera una palabra nueva, tiene que mirar hacia atrás y calcular la relevancia matemática de todas y cada una de las palabras anteriores. Y si el texto es corto, no pasa nada, pero imagínate con 15 novelas. Claro, el esfuerzo computacional para comparar la palabra actual con las 749.000 palabras anteriores se vuelve exponencial y te agota cualquier procesador del mercado. Es que es un proceso matemáticamente agotador, digamos. Por cada token que sumas, la matriz de cálculos crece de forma desproporcionada. Y eso obliga a los centros de datos a consumir niveles totalmente irracionales de energía y de memoria RAM. Pero con la técnica de atención comprimida de DeepSeek V-Core, la lógica cambia. En lugar de releer y recalcular cada letra del libro completo todo el tiempo, el modelo funciona más bien como un estudiante humano muy experimentado que está estudiando un manual técnico difícil. Un buen estudiante no vuelve a leer el capítulo entero cada vez que necesita recordar un concepto. Obvio, usa un resaltador. Exacto. Simplemente resalta 3 o 4 oraciones clave por página. El algoritmo hace eso. Comprime el contexto inmenso en representaciones matemáticas mucho más compactas, como un resumen semántico interno. Y cuando necesita contexto del pasado, revisa esos bloques de información resaltada en lugar de fumarse todo el ruido de fondo. Y las consecuencias de esta compresión en la infraestructura del mundo real son asombrosas, sobre todo en lo que respecta al caché KB. En este rubro, el caché Key Value es ese espacio de memoria donde el modelo almacena temporalmente los cálculos de los tokens pasados para no tener que procesarlos desde cero otra vez. Que suele ser pesadísimo. Pesadísimo. Mantener el caché para un contexto de 1 millón de tokens en arquitecturas anteriores era directamente un infierno logístico. Podía llegar a consumir hasta 100 gigabytes de memoria VRAM en las placas de video. Una locura. Y para eso necesitabas conectar en red un montón de tarjetas de última generación que salen carísimas. Lo cual lo hacía prohibitivo para cualquier desarrollador normal, digamos. Pero cuando miramos los datos técnicos de esta nueva versión, tiran un número que, te juro, la primera vez que lo leí, pensé que era un error de tipeo. El caché KB, para ese millón de tokens masivo, pesa apenas 5 GB en DeepSeek V4. Apenas 5 gigabytes. Sí, es una reducción superior al 90% en la carga de memoria. Y el impacto práctico de esto no tiene nombre. Significa que una startup chiquita que alquila servidores re económicos de generaciones pasadas o un desarrollador con un equipo local medio pelo, de repente puede cargar la base de código entera de un proyecto corporativo gigante. Claro, y hacerle preguntas al sistema sin que la computadora tire un error de falta de memoria. Exactamente. Esa democratización del cómputo es el verdadero avance acá. Ahora, me parece fundamental que sometamos toda esta teoría relinda de laboratorio a la prueba de fuego de la realidad. Porque la eficiencia matemática es fascinante, obvio, pero la pregunta del millón es cómo se comporta cuando lo usan personas reales. Y ahí noté algo re loco en las fuentes. ¿Qué viste? Al revisar las reacciones en YouTube, Reddit y otras plataformas, vi un contraste de expectativas muy fuerte. Algunos creadores de contenido lo probaron y publicaron videos diciendo que DeepSeek V4 era una decepción total. Decían que parecía un modelo en fase preliminar porque, claro, le pedían que escriba un poema hiperpulido o un mail de ventas con prosa poética y sentían que no estaba a la altura de la competencia. Ah, sí, eso pasa muchísimo. Es un contraste que se ve siempre que la industria saca una herramienta hiperespecializada
y la suelta en el mercado general. O sea, pedirle a DeepSeek V4 que escriba un poema romántico y quejarse de que es malo es como agarrar la supercomputadora que predice el clima mundial y querer usarla para calcular la propina en un restaurante. Ja, es una analogía perfecta. Es que no es que le falte poder, o sea, deficiente. Es que está calibrada desde su entrenamiento más básico para resolver variables de altísima complejidad estructural y lógica. Su objetivo de diseño no es la escritura creativa superficial. Claro, el foco real está puesto en lo analítico, la ciencia dura, la matemática y, por sobre todo, en la programación y las tareas agénticas. Y las pruebas rigurosas de rendimiento lo confirman de una manera contundente. En los bancos de pruebas de software como el famoso Bench Verified, la versión Pro sacó una tasa de resolución del 80.6%. Un montón. Es un porcentaje que pone este modelo en el mismo exacto escalón que las alternativas cerradas más caras de todo Silicon Valley. Y es clave definir la magnitud de ese número en el ecosistema de hoy, porque las tareas agénticas no son preguntitas de trivia de cultura general. Implican darle al modelo un objetivo súper amplio y dejar que opere como un agente autónomo. Que se maneje solo, básicamente. Exacto. El sistema tiene que razonar sobre el problema, trazar un plan paso a paso, usar herramientas externas como terminales de comandos o navegadores, ver qué resultado le dieron esas herramientas, darse cuenta si metió la pata en el medio y corregir su propio rumbo hasta llegar a la solución. Y las fuentes daban un ejemplo fenomenal de esto en una prueba de estrés en vivo, donde un ingeniero conectó el modelo directamente a un servidor Linux real de producción. Simulaban un fallo crítico, de esos donde los procesos de una web se cuelgan y dejan de responder. Y el ingeniero solo le dio acceso a la consola y le dijo, arréglalo. ¿Y qué hizo el modelo? No se puso a adivinar comandos, ni buscó un tutorial en Internet. Entró al servidor de forma autónoma, se puso a leer los logs del sistema, detectó que los procesos habían colapsado y dejado archivos huérfanos que trababan el reinicio. Limpió todo eso y levantó el servicio de nuevo en un par de minutos. Todo solo. Es increíble. Y el elemento crítico que hace que pueda reparar algo de forma autónoma así se llama interleaved thinking, o pensamiento intercalado. En las generaciones anteriores, cuando la IA tenía que pausar su razonamiento para ejecutar una acción, como compilar código o leer un log, muchas veces, cuando volvía con los datos nuevos, se había olvidado de qué estaba haciendo. Sufría como de una amnesia funcional, claro. Exacto. DeepSeek V4 se armó desde cero para sostener esa estructura de pensamiento a través de múltiples saltos entre herramientas externas. Mantiene la coherencia impecable desde el primer diagnóstico hasta la resolución final. Lo cual lo convierte en un colega virtual incansable. Y todo este nivel de rendimiento nos lleva al punto de inflexión definitivo que, para mí, destroza cualquier barrera, que es la ecuación económica. Los precios comerciales son tan disruptivos que te cambian el modelo de negocio del desarrollo de software. Totalmente. Los datos concretos muestran que la versión Flash, que encima es rapidísima, tiene un costo de apenas $0.14 por 1 millón de tokens de entrada y 0.28 por los de salida. O sea, estamos hablando de centavos literales por procesar volúmenes masivos. Y la versión Pro, que es la que arregla servidores sola, apenas supera los $3 por millón de tokens de salida. Y para que la gente entienda esos $3 en contexto, basta con mirar los precios de las opciones cerradas de razonamiento que sacaron los gigantes tradicionales en la misma semana. Algunas de esas alternativas te cobran cerca de $30 por cada millón de tokens de salida. Es un abismo financiero enorme. Es casi un 99% de diferencia en el costo operativo. Hay un caso de un desarrollador en un stream que contrató una suscripción mensual de $20 en la plataforma líder e intentó resolver un problema de código complejo. El modelo empezó a razonar, a generar miles de tokens internos pensando la solución, y en apenas 13 minutos se consumió todo el límite mensual de la cuenta. 13 minutos, es terrible. El usuario se quedó con el problema sin resolver y sin saldo. Mientras que DeepSeek V4 requiere muchos menos tokens de pensamiento para llegar a la misma deducción gracias a su eficiencia. Y encima, cada token cuesta una fracción mínima. Claro, la combinación de no ser tan verboso internamente y tener un costo unitario tan bajo te cambia toda la matemática corporativa. Permite que integrar agentes inteligentes en el trabajo de una empresa deje de ser un lujo de laboratorio y pase a ser una práctica estándar, súper escalable.
Totalmente escalable. Y hablando de hacer las cosas de forma eficiente y sin quemar presupuesto, ¿necesitas tener tu nuevo sitio online en pocos días? Visita intuitivo.ar, desarrollo de sitios web profesional con WordPress. Porque este salto cuántico en el ahorro de costos que mencionábamos, digamos, no ocurre en el vacío. No, ni hablar. Tiene una consecuencia directa y repotente en quién controla la tecnología a nivel mundial. Las ramificaciones van mucho más allá de ayudar a un programador a terminar su jornada más temprano. Estamos viendo un movimiento tectónico en la geopolítica tecnológica. Es un desafío en la cara a la hegemonía de Silicon Valley. Totalmente. Y la palanca fundamental de ese desafío geopolítico, el mecanismo que de verdad amenaza el status quo, no es solo que la interfaz web sea barata, es el tipo de licencia bajo la cual liberaron los pesos de este modelo, la licencia MIT. Que ese detalle legal es, me parece, el núcleo de toda la disrupción. Porque normalmente este ecosistema funciona como una autopista privada donde unos pocos te cobran peaje. Si haces una app médico-financiera, tenés que mandar los datos a los servidores de 3 o 4 corporaciones en Estados Unidos y pagarles por usar su API. Claro, estás atrapado en su infraestructura. Y la licencia MIT viene a volar por los aires esas cabinas de peaje. Como es una de las licencias de código abierto más permisivas que existen, permite que cualquier desarrollador, equipo de investigación o empresa gigante descargue el modelo entero y lo aloje en sus propios servidores, sin pagar regalías, sin pedir permiso y pudiendo comercializar lo que armen arriba de eso. O sea, permite que un banco en Europa, un hospital en Asia o una universidad latinoamericana puedan correr un modelo de razonamiento de nivel mundial completamente desconectado de Internet si quieren. Esto erosiona rapidísimo el monopolio de las empresas de nube. Ahora, para entender cómo se gestó esta tecnología, las fuentes marcan un factor de hardware que es ineludible y que explica un poco todo el panorama internacional. Resulta que desde fines de 2022, Estados Unidos impuso restricciones súper estrictas que bloquearon a las empresas chinas el acceso a los chips de gama alta de NVIDIA. Claro, como la serie H100, que hoy por hoy es el estándar de oro absoluto en todo el mundo para entrenar inteligencia artificial. Exacto. Entonces, al no tener acceso, pasa algo fascinante. La escasez y las limitaciones de hardware terminaron siendo el catalizador de esta innovación arquitectónica. Como no podían aplicar fuerza bruta comprando miles de chips de última generación, los ingenieros de DeepSeek no tuvieron otra que volverse maestros absolutos en la optimización del código. Tuvieron que exprimir hasta la última gota de rendimiento de equipos que, digamos, eran más modestos o de generaciones pasadas. Y el resultado de esa necesidad no es solo un código que anda rápido en general, sino que tiene implicaciones estratégicas muy precisas para Oriente, porque el análisis técnico muestra que DeepSeek V4 vuela en sistemas NVIDIA, pero además fue calibrado intencionalmente para sacarle todo el jugo a los procesadores locales. Ah, sí, los procesadores de ellos. Claro, los reportes marcan que cuando lo corren sobre los aceleradores NPU Ascent, que son de Huawei, logran mejoras de velocidad de hasta 1.73 veces en comparación con configuraciones que no están optimizadas. Ese dato es crítico para entender el balance de poder hoy en día. Lo que nos está diciendo es que están ensamblando con éxito una pila tecnológica completa, paralela y totalmente autosuficiente. Demuestran que es factible tener despliegues de IA de primer nivel dependiendo cada vez menos de los chips de Occidente. Es un salto gigante hacia la soberanía tecnológica. Así es. Sin embargo, cuando nos metemos en esta filosofía de código abierto y soberanía, surge un debate intensísimo en las fuentes sobre el riesgo corporativo. Porque el entusiasmo por democratizar el acceso está buenísimo, pero no podemos barrer bajo la alfombra los riesgos de seguridad informática. No, para nada. Sería una irresponsabilidad. Es que el código abierto te da un poder inmenso, pero si delegas la inteligencia operativa de tu organización en un modelo que bajaste de Internet, estás asumiendo una carga de responsabilidad gigante. El debate sobre seguridad en el entorno open source exige mucha sobriedad, la verdad. Por un lado, tenés la ventaja tremenda de la transparencia, o sea, toda la comunidad global audita el código, encuentra errores y propone parches rapidísimo. Pero en la práctica, cuando un banco o un hospital deciden alojar el modelo localmente, están asumiendo el 100% del riesgo. Viático si sale mal.
Y las auditorías sobre generaciones previas de modelos abiertos mostraban vulnerabilidades importantes con el tema de los jailbreaks, que básicamente son estos métodos donde expertos en ciberseguridad o hackers maliciosos le inyectan comandos engañosos al modelo para saltarse todas sus barreras éticas. Y lo terminan usando para cosas horribles. Exacto, lo obligan a generar código para malware o a redactar mails perfectos para estafar gente. Y aunque dicen que la versión V4 tiene defensas súper robustas en su alineación, la realidad es que si un atacante tiene acceso total a los pesos del modelo y tiene buen hardware, siempre va a poder reentrenarlo y volarle las barreras de seguridad. Eso la verdad me ha intumado del software libre, ¿eh? Las organizaciones que quieren implementar esto a gran escala para procesar datos confidenciales de clientes tienen la obligación absoluta de armar infraestructuras de seguridad internas a prueba de balas. Tienen que construir sus propios muros de contención desde cero. No te dan todo servido. No, el código abierto democratiza la potencia de cálculo, sí, pero no te regala atajos mágicos para la responsabilidad de proteger tus datos. Lo cual nos deja un panorama inmensamente complejo, súper vibrante, y para recapitular un poco la intensidad de esta exploración detallada de hoy, me parece indiscutible que estamos ante un punto de inflexión en la inteligencia artificial. Pasamos a una ventana de contexto titánica de 1 millón de tokens gracias a esta atención comprimida genial y logramos un rendimiento agéntico que empata con los sistemas más exclusivos del mundo. Y todo por una fracción ínfima de memoria y de presupuesto, que es lo más loco. Todo esto distribuido globalmente bajo una licencia que directamente patea el tablero y obliga a la industria a repensar sus modelos económicos. Y con el plus geopolítico. Exacto. Y como idea final para reflexionar un poco, todo este fenómeno nos empuja a cuestionarnos hacia dónde va la industria. Vimos cómo la falta de acceso al mejor hardware obligó a estos equipos a crear paradigmas de software radicalmente eficientes. Entonces, la gran pregunta es, ¿será posible que el verdadero salto hacia la próxima frontera de la inteligencia no venga de seguir construyendo centros de datos con energía infinita? Ah, qué buena pregunta. Sino que capaz sean los límites físicos y la escasez los que nos sigan forzando a evolucionar hacia una genialidad algorítmica que nunca antes vimos. Es un escenario fascinante para quedarse pensando. Y la verdad que la imagen inicial del rascacielos cierra el círculo a la perfección, porque resulta que el futuro de las megaestructuras digitales no dependía de acumular más acero y hormigón de forma desmedida, sino de dominar el arte del origami hasta la perfección absoluta. Y 1 millón de pliegues matemáticos nos acaban de demostrar de lo que es capaz el ingenio frente a la escasez. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast creado con IA. No olvides seguirnos en redes, intuitivo.ar. Gracias.